Hare Krishna. En este nuevo video sobre la llegada del señor Nishinja de la Mayapur, continuamos con nuevos pasatiempos sobre el señor y sus devotos. El señor Nishinjadev abrió la puerta. El miércoles por la tarde del día 22 de octubre del 2008, hicimos nuestro servicio regular a la deidad en nuestro templo en Houston. Estábamos vistiendo las deidades de Sri Sri Radha Nilamadava. Escuché sonando nuestro móvil varias veces, pero no quería interrumpir nuestro servicio. Por lo tanto, no lo cogí. Sin embargo, cuando sonó de nuevo, pensé que debería ser una emergencia. Salí del altar y vi llamadas perdidas de mi hermano espiritual en Atlanta, su gracia Lakshma Ram Prabhu. Cuando le llamé, me dio las noticias tan chocantes acerca de Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. Me dijo que Guru Maharaj se había quedado inconsciente en Mumbai. No estaba seguro de la causa, pero todos estaban preocupados. Después de esto, ya no era capaz de fijar mi mente apropiadamente en mi servicio. Por lo tanto, empecé a orar desamparada a las deidades mientras completé mi servicio. Más tarde llamé a Mayapur para las últimas noticias. Incluso ahí no tenían una idea clara de cuál era la razón por la inconsciencia de Guru Maharaj. Solo nos pidieron de orar. Cuando volvimos a casa esa noche, cantábamos oraciones especiales al señor Nrishingadev para la protección de Guru Maharaj. Ofrecimos 108 hojas de tulasi al señor Nrishingadev y cantamos 108 nombres del Señor. Pasamos la noche en oraciones, en una total ansiedad. De repente, me encontré delante de una puerta. Cuando abrí la puerta, vi a Guru Maharaj tumbado en la cama. Entré en la habitación y me quedé a su lado. Tenía tubos por todas partes. Era intolerable ver a Guru Maharaj en semejante situación. Empecé a llorar profundamente. De repente, se abrió la puerta y ahí estaba el señor Ugra Stanu Nishinjat de Mayapur en todo su esplendor. Mientras entraba, me acerqué y caí en reverencias postradas delante del señor Nishinjadev. Me levantó y me abrazó con sus 8 manos. El señor habló con mucho amor. ¿Por qué estás tan preocupada? Para aliviarte tus preocupaciones, he venido aquí personalmente. Para mostrarte que me ocupo personalmente, he venido aquí. Ven, permítame que te enseñe. El señor Nishinjadev me cogió de las manos hacia la cama de Guru Maharaj. Entonces, con el meñique de su mano izquierda, él extendió sus manos a la parte posterior de la cabeza de Guru Maharaj. Suave, con la uña de su meñique, empezó a acariciar la parte posterior de la cabeza de Guru Maharaj en la zona encima del cuello. El señor continuó: ¿Ves? Me ocupo personalmente. Por lo tanto, no te preocupes. Me sentí confiada y pacífica. Toda mi ansiedad había disipado. Entendí que esta situación estaba directamente en las manos del loto del señor Nrishingadev. De repente me desperté y realicé que todo fue un sueño, pero me sentí muy aliviada. Todavía podía sentir el calor del abrazo divino del señor Nrishingadev. Esto era una experiencia muy poderosa, la cual ha profundizado mi apego al señor Nrishingadev. Más tarde, cuando compartí esta experiencia con su gracia Pankajangri Prabhu, él insistió en que escriba esta experiencia y que se la mande. Sri Ugrastanu Nrishingadev Bhagavan Ki Jai. Kalasuda Devidasi. Cáncer muy agresivo. Recibí una llamada de mi familia en Nueva Zelanda contándome que mi tía tenía un cáncer muy agresivo y probablemente solo le quedaría pocos meses para vivir. Mi hermana espiritual, Ganga Devi, vive en Sri Mayapur, así que la llamé y le pedí de orar al señor Nishingadev para una transición suave. Mi tía vino cada año a visitarme.
me acompañaba al templo e incluso hizo algo de servicio cuando estaba aquí. Ganga Devi me prometió de ofrecer manjaris al señor Nrsimhadev y orar por ella. Mientras tanto, mi familia me empujaba a ir, ya que según ellos no quedaba nada de tiempo. Tomé un vuelo a Nueva Zelanda y cuando llegué me llevaron directamente al hospital a verla, ya que ese mismo día la mandaron a la casa, como no se podía hacer nada más para ella. Solo pesaba 30 kilos y la teníamos que llevar en una silla de rueda porque no tenía fuerzas para andar. La llevábamos a la casa de mi familia y le di una foto del señor Nrsimhadev contándole que los devotos estaban orando por ella. Me comentó que estaba notando las fuerzas de las oraciones. Desde entonces se hizo más fuerte. Empezó a comer y digerir la comida. Estaba mejorando cada día. Después de 3 semanas, yo tenía que volver a España y ella sigue mejorando constantemente. Hace pocos días que hablé con ella y me contó que estaba paseando por la playa cada día unos 50 minutos e incluso hace ejercicio en bicicleta. Llamas de 6 metros. 10 de enero del año 2010. Su Gracia Pankajangri Prabhu hace poco dijo que hace unos meses una Mataji sufrió una enfermedad que no se iba durante años. Cuando leyó que el señor Nrsimhadev cura a los devotos, ella realizó que podría orarle con este propósito. Y así lo hizo. La enfermedad desapareció. Unas semanas atrás, su Gracia Yanalnivas Prabhu me informó que un matrimonio no podía tener un hijo. Hace un año, el médico examinó a la esposa y dijo que debido a una enfermedad del pasado, sus trompas estaban cerradas permanentemente. El matrimonio tomó refugio en el señor Nrsimhadev. Hace poco, fueron de nuevo al médico y esta vez dijo que ahora las trompas estaban abiertas, cosa que generalmente no ocurre. Y estaba feliz de decirles que ella estaba embarazada. Manohar Shyam Prabhu contó que hace poco había fuegos forestales masivos en Argentina. Había vientos arrasadores y las llamas estaban devorando todo en su camino. Los trabajadores de emergencia estaban evacuando a las personas de sus casas. La madre de Manohar Shyam, quien adora al señor Nrsimhadev de Mayapur, podía ver cómo las llamas se levantaron hasta 6 metros e iban en dirección de su casa. La familia había empaquetado todo lo que podrían llevar en un vehículo y estaban a punto de conducir el vehículo lejos de la casa. Pero el gran muro de llamas de repente estaba a solo 20 metros de ellos. Su madre llamó con todo su corazón al señor Nrsimhadev por ayuda. De repente el viento cambió de dirección y sopló las llamas lejos, dejando la casa y su familia ilesa. Hemos pedido a su madre que nos cuente su historia en todo detalle. Muchas veces, los devotos son humildes y otras veces no quieren hablar acerca de sus experiencias. Otros devotos se sentirán inspirados por sus revelaciones. Así, por favor, cualquier persona que tiene algo para contarnos acerca de sus experiencias, que lo escriban y lo manden. Salvado de un cáncer agudo. El 18 de marzo del año 2008, Sri Maheshbhai Dokia, un miembro de la congregación de Londres, me llamó y me contó que su esposa, Srimati Jayashree Dokia, estaba sufriendo de un cáncer agudo de útero y que la han llevado en avión hacia Frankfurt. Maheshbhai me preguntó si los devotos en Mayapur podrían hacer algunas oraciones para su esposa. Los médicos en Londres ya no tenían esperanza y advirtieron que no tendría más que 3 meses. Como el cáncer se había expandido a la mayoría de las partes de su cuerpo inferior, las áreas de la pelvis y de los abdominales. La mañana siguiente, se lo pedí humildemente a su Gracia Pankajangri Prabhu y le expliqué la situación. Estábamos en la habitación del Pujari, cerca del altar de Radha Madhava. En esta época del año, yo estaba vistiendo a la deidad de Mahaprabhu
y Pankajangri Prabhu hizo las últimas preparaciones para el Abhishek del señor Nishingadev. Pankajangri Prabhu preguntó: ¿cómo se llama la Mataji? Le di su nombre, escrito en un trozo de papel. Mientras tanto, en Alemania, durante este mismo tiempo, estaban operando a Srimati Jayasri Mataji para salvarla. Después, cuando ella recuperó su conciencia, dijo a su esposo que había tenido un sueño del señor Nishingadev en Mayapur. Ella dijo que Bhakta Prahlad Maharaj estaba ahí para contarle las glorias del señor Nishingadev. También contó a su esposo que se siente como una persona nueva y que algo malo ha abandonado su cuerpo. De vuelta en Londres, la llevaron a los médicos para chequearla. Durante la ecografía, los radiólogos estaban asombrados de no encontrar ningún síntoma de cáncer. Llamaron al hospital en Alemania para confirmar los detalles médicos del paciente. Los cirujanos alemanes que la habían operado no podrían creer lo que estaban escuchando de los radiólogos en Londres. Los cirujanos alemanes estaban asombrados de escuchar que no hubo ningún síntoma del cáncer. La unidad de estudios médicos en Alemania está ahora estudiando profundamente el caso. Poco saben estos médicos que hay alguien con el nombre del señor Nishingadev, quien protege a sus devotos. Maheshwari y su esposa Srimati Jayasri volvieron a Mayapur para tener un darshan directo del señor Nishingadev y para intentar de entender lo que había ocurrido. Srimati Jayasri solamente lloró y lloró delante del señor Nishingadev. Jananivas Prabhu contó esta historia trascendental. Bendiciendo a la pareja, Jananivas Prabhu dijo: el señor Nishingadev realiza operaciones con sus uñas trascendentales y sus devotos se sienten dichosos. Ahora, Jayasri canta 16 rondas y está feliz con su nueva vida, consciente de Krishna. Ella da las gracias a todos los devotos de ISKCON y se siente muy orgullosa de poder unirse a la verdadera familia espiritual de Srila Prabhupada. Ha tomado un voto de venir cada año a Mayapur para estar cerca del señor Nishingadev. También ella da las gracias a Jananivas Prabhu y a Pankajangri Prabhu por haberle salvado su vida a través de oraciones poderosas al señor Nishingadev. Todas las glorias sean para el señor Nishingadev, su sirviente Nanda Kishore Das. El señor Nishingadev termina la tormenta. Me acuerdo de una vez cuando teníamos un programa para comprobar por primera vez el barco Nitai Pada Kamala, el cual fue encargado por mi Guru Maharaj, su santidad Jayapataka Swami, para predicar en los pueblos a lo largo del río Ganges. Me preguntaron de hacer el primer viaje con el barco, pero yo quería llevarme a los estudiantes del Gurukula. Este día habíamos organizado cocinar prasadam para 120 personas, pero de repente todo se puso nublado y oscuro, casi lloviendo. Tara Prabhu, quien estaba a cargo de los estudiantes, me dijo que lo sentía, pero que tendría que cancelar la excursión porque los chicos se podrían enfermar. Yo estuve muy afectado por la noticia. Estaba ya en la cocina, preparando el prasadam mientras otro devoto estaba cocinando pasta y salsa. Escuché las palabras de Tara y fui inmediatamente corriendo al templo. Y pedí a Pankajangri Prabhu de orar al señor Nishingadev para parar la lluvia y alejar las nubes oscuras. Cuando me vio mi determinación me dijo: está hecho, gracias a tu fe. Me fui para seguir cocinando. Después de 2 minutos, salí para ver el cielo y las nubes oscuras se abrieron, creando un rayo de luz del sol directamente encima de la escuela. Llamé a Tara Prabhu y dije: sal afuera y mira lo que está ocurriendo, no hay lluvia. Después de 20 minutos me llamó y dijo: sí, está bien, vamos. Es tan asombroso que el señor Nishingadev reciprocó instantáneamente. Pero más asombroso aún, cuando volvimos de la excursión, unos 3 minutos antes de llegar a la orilla, empezó a llover, ya que la misión
estaba cumplida. Tornado. Una vez, su santidad Jayapataka Swami estaba en un vuelo a Mauricio, cuando un tornado muy fuerte pasaba por esa área. Era un tornado que iba directamente hacia el templo. Cuando lo escuché, me fui a ver a Pankajangri Prabhu e hicimos una ofrenda especial de artículos auspiciosos al señor Nishinjade. Orábamos para la seguridad del vuelo y la del templo. Al día siguiente nos enterábamos que el tornado se alejó y que el vuelo y el templo estaban a salvo. Tusti Mohan Krishnadas. Bote de Prasada. Después de las ceremonias de Nrishinha Chaturdasi, el día de su aparición, generalmente hay una fiesta patrocinada por su santidad Jayapataka Swami. Un año, sin embargo, él se fue de Mayapur justo después de las ceremonias para un programa de prédica. Un devoto estaba sentado con su esposa e hijo fuera del templo en un banco cerca de la entrada. Él preguntó: si Jayapataka Swami se ha ido, ¿cómo vamos a obtener prasadam? Después de unos minutos de decir esto, vino una devota saliendo del templo con un bote de barro y preguntó: ¿les gustaría tomar algo de prasadam? Oh sí, exclamó el devoto al recibir el bote. Era una preparación deliciosa de vegetales con trozos de mango. Al señor Nishinjadev le gustan los mangos. La familia compartió el prasadam, sonriéndose de la misericordia recíproca del Señor. Más tarde, Jananivas Prabhu dijo que los puyaris no ofrecen mangos en preparaciones de vegetales. Puede que el mango fue mezclado cuando, como muchas veces, se mezclan las preparaciones de los platos de la deidad justo antes de distribuirlos. Hace poco, la misma familia compró un collar con un gran colgante de cristal para ofrecérselo al señor Nrishinjadev, esperando que él lo llevara alrededor de su cuello con el colgante en su pecho. Estaban felices en ofrecerlo, pero nunca vieron que él lo llevaba. Un día la esposa oró al Señor: por favor, dime, ¿qué te puedo ofrecer que te gustaría llevar? La mañana siguiente, cuando ella fue a ver al señor Nrishinjadev, él llevaba el collar con el cristal que ella había ofrecido. Una mañana, esta devota estaba orando al Señor: ¿qué servicio podría hacer para complacerte? Solamente un instante más tarde, su esposo, quien había comprado algunas flores aromáticas en la entrada del templo, se acercó por detrás de ella, puso las flores en sus manos para ofrecerlas al Señor. Otro día ella oró al señor Nishinjadev: ¿en qué más te puedo servir? Estaba a punto de salir del templo, cuando un devoto dijo: perdóneme, ¿le gustaría ofrecer algunas flores de loto al Señor? Tenemos muchas flores de loto. Ella estaba un poco confusa, como había orado para hacer servicio, y de repente el devoto le informó que habían muchas flores de loto. Ella dio un donativo y ofreció un gran plato con flores de loto. Niña atropellada por un camión. Permítanme ahora contar una historia verdadera que ocurrió hace unos 10 años en África del Sur. El padre y la hija que lo han vivido contaron esta historia a mi amigo, un sannyasi devoto del señor Nishinjadev. Esta historia también se encontró en los periódicos y varios testigos de este accidente se hicieron después devotos del señor Nishinjadev. Esto ocurrió a una familia sencilla de Vaishnavas que vive ahí. Entonces, tenían una hija de 5 años. Esta niña era una gran fan de Nrishingadev. Le parecía simplemente gracioso, con su aspecto mitad hombre y mitad león, y ella sintió mucha atracción por él. Muchas veces contó a sus amigas acerca de su dios favorito, un león, y las niñas siempre se preguntaron qué tipo de dios este sería, un león. ¿Qué puede saber una niña de 5 años acerca de Dios? No está iniciada, ni siquiera sus padres.
tanto como yo recuerdo. El padre de la familia siguió a un gurú y seguramente aceptó iniciación más tarde. Un día, la niña estaba afuera jugando con su balón, junto a otros niños al lado de la calle. El balón, como no, se cayó a la calle y la niña corrió detrás de su balón precioso. Casi no hubo tráfico, una calle rural poco frecuentada. Pero esta vez, un camión con mucha velocidad conducía por las calles. La niña, absorta en su juego, no vio llegando al camión. Su padre estaba en la primera planta de la casa y vio a su pequeña hija corriendo a la calle. También vio el camión enorme llegando, acercándose a su hija con gran velocidad. El padre le gritó, pero ella no la escuchó. Así saltó de la ventana de la primera planta para salvar a su hija y se rompió ambas piernas al llegar al suelo y se quedó tumbado con grandes dolores. Tenía que observar cómo su pequeña niña fue atropellada por el camión y tirada por los aires unos 20 metros más lejos. Todos los niños y vecinos que lo vieron se les congeló la sangre. El padre dijo más tarde que cuando vio esto, su único deseo era de morir. De la otra dirección vino un coche de la policía que también había sido testigo del accidente. El camión siguió y el policía intentó pararle, poniendo su coche en medio de la calle. El conductor del camión casi no paró y parecía muy borracho. El policía llamó enseguida a la ambulancia y fue corriendo hacia la niña tumbada en el césped sin moverse. El hospital más cercano era una pequeña clínica privada. La ambulancia vino, pero se negó a transportar a la niña, temiendo que no tendrían los aparatos necesarios para tratar los daños que la niña debía tener. Aconsejaron al policía de llamar al hospital central, como solo ahí se les podría ayudar eficazmente, ya que su vértebra tendría que estar rota. El policía estaba desesperado, ni siquiera sabiendo dónde estaba el padre de la niña. De hecho, ni siquiera sabía si la niña estaba todavía con vida, como no se atrevió a tocarla, ni sabiendo cuánto daño tendría. Sin embargo, al final la llevaron al hospital indicado. El policía acompañaba a la niña y al final el padre también estaba ahí. El doctor en jefe escuchó lo que le había pasado a la niña e hicieron inmediatamente unas radiografías para ver los primeros resultados. El policía se quería asegurar cómo estaba la niña y esperó ahí para ver los resultados. Todos estaban aterrorizados, escuchando qué accidente más terrible había sufrido la niña. La enfermera trajo las radiografías al doctor, quien se puso muy enfadado y empezó a gritar a la enfermera, que por el bien de Dios debería traer las radiografías correctas. Era cuestión de vida y muerte. La amenazó de despedirla, como no era aceptable cometer tales errores. La enfermera estaba asustada y no entendía lo que estaba pasando. Esto eran las radiografías de la niña de 5 años quien había sido atropellada por un camión. El doctor dijo que esto no era posible, porque en las radiografías no había ni un hueso roto. Por lo tanto, el doctor repitió durante todo el tiempo una y otra vez: imposible, no puede ser. De repente, la niña se despertó de su desmayo y entonces contó una historia con plena conciencia, la cual hizo su gira por los medios de comunicación. En el momento en el cual ella cogió el balón de la calle, vio el camión conduciendo hacia ella. La única cosa que podía hacer era gritar por socorro. No llamó a mamá o papá, sino a su Nishinjade. En el momento, cuando el camión la tendría que haber atropellado, vio de repente cómo Nishinjade la levantó del suelo, le sonrió y le dijo: no temas, nada te va a ocurrir. La niña continuó su historia cómo el Señor la había puesto en el césped en el otro lado de la carretera. Pero cuando la puso en el suelo, por accidente, la arañó
lo cual todavía le dolía un poco. Habló de cuán bello era Nishinjadeb, su cabello, sus ojos, pero sus garras eran muy afiladas, debería cortarse las uñas. Él llevaba un dhoti dorado. El médico no entendió nada y dijo al policía que la niña estaba todavía bajo choque y tendría alucinaciones, lo cual es normal. Examinaron a la niña detalladamente por las heridas, pero la única que encontraron en su cuerpo eran estos arañazos, y el médico dijo que tendrían que ser de un animal salvaje como un león, como ya lo habíamos visto en casos anteriores. Estaba confundido. Preguntó si la niña que habían traído era la del accidente, ya que esta niña tenía heridas de un animal salvaje, no de un camión. Nadie sabía muy bien lo que había ocurrido. El médico y la enfermera, que lo atendieron más tarde, se hicieron devotos, porque el padre, luego, les explicó quién era este león. Podemos ver que los milagros todavía ocurren hoy en día, no solo en Mahabharat, los Puranas o Shastras, los cuales tienen más de miles de años. La niña pequeña estaba muy atraída por esta forma de Dios, y en su desesperación le llamó a él por ayuda. El señor Nishinjadev no tenía en cuenta si estaba iniciada y si tenía el derecho de llamar su nombre. Él protege a su devoto, quien le adora sinceramente desde su corazón. Estoy seguro que esta niña pequeña no era un alma ordinaria. ¿Quién sabe lo que hizo en su vida pasada? El sañás escuchó que a ella le gustaban mucho los dulces y le preparó un gran plato lleno de dulces, tan lleno para asegurarse que no se lo podría comer todo. Él le dio el plato lleno de dulces, ella cogió unos pocos y salió corriendo a jugar con sus amigas. Tan pronto que ella había salido de la habitación, el sañás cogió el plato y se comió el resto, ya que para él era el mejor Mahaprasad disponible. ¿Quién se ha encontrado últimamente con el señor Nishinjad? Tal vez Narada Muni. Desde luego, esta niña tiene que ser un gran alma. Jai Nishinjadev Ki Jai. Shyam Gopal Prabhu. Ataque de terror. El otro día, Ranad Maharaj me contó una historia muy buena y me dijo que la podría utilizar. Aquí viene. Era en el Hotel Taj, donde atacaron los terroristas. Dentro, estuvieron luchando durante 3 días, una carnicería total. Los terroristas se lo habían arreglado de tal forma que siempre estaban más altos. Disparaban desde un punto de ventaja, desde arriba hacia abajo. Esto me lo contó Radhan Maharaj. Tuvieron todas estas granadas y las estaban tirando, y las granadas crearon tanto humo que no veías nada cuando mirabas hacia arriba. Imaginad que sos uno de estos soldados o oficiales de la policía y que estás dentro de esta nube de humo, y por encima de ustedes viene una lluvia de balas de los terroristas, que los están disparando. Uno de estos soldados era uno de nuestros devotos. En un cierto momento, intentaron de perseguir a esta gente por el hotel. Están atrapados. Los terroristas estaban tirando todas las granadas, y ellos están en una gran nube de humo. No pueden ver ni 30 centímetros por delante de sus caras. No pueden ver nada, ni izquierda ni derecha, en esta lluvia de balas que les está lanzando. Solamente una pared de balas que viene hacia ellos. Este devoto, oficial de policía, con otros 2 policías a su lado, el devoto estaba en medio de los dos, de verdad estaban completamente indefensos. No podía ver ni por la izquierda ni por la derecha, no podía ver a sus colegas. Se acordó que tenía la melodía de la oración al señor Nishinjadev en su teléfono. Empezó a poner las oraciones al señor Nishinjadev y oró intensamente al señor. Por favor, estoy completamente indefenso, me voy a morir, sálvame, en un estado absolutamente indefenso. Cuando los disparos se pararon, el humo se aclaró, su amigo de la derecha y su amigo de la izquierda estaban muertos.
acribillados a balazos, y él estaba ileso. Delante de él, lo que no podría ver en aquel momento, estaba un pilar muy grande, y como le estaban disparando, el pilar lo protegió. Él pensó, al igual como el señor Nishinjadev salió del pilar para salvar a Prahlad, él puso un pilar aquí para salvarme. Así, mi punto es un punto simple, si tenemos esta fe. ¿Cómo me van a cuidar? Krishna te va a proteger, no te preocupes. Voy a dar mi vida al movimiento de Sankirtan. De una clase del Srimad Bhagavatam en Mayapur, el día 19 de febrero del 2009. Su gracia, Badrinarayan Prabhu. El misericordioso señor Nishinjadev solo ha venido para decirte, no me tienes que temer. Hace unos años, en una fiesta de domingo en uno de nuestros templos, presenté una mesa con fotos. Un devoto se acercó, en sus manos tomó una foto del señor Nishinjadev. Le animé de llevarse al señor Nishinjadev a casa, pero me dijo, si yo estuviese cualificado para adorarle, y rápidamente se alejó. Parecía que tenía miedo del señor Nishinjadev. Hace poco, mi hija y su esposo quitaron la foto del señor Nishinjadev de su altar, porque habían escuchado que algunas parejas fueron destrozadas por adorar una deidad de Ugra Nishinja en su casa. Ugra Nishinja es la forma aterradora del Señor, dispuesto a atacar a los demonios y destruirles por completo, para salvar a su devoto Prahlad. Para adorarle en su forma de deidad, uno tiene que ser estrictamente célibe, y hay muchas reglas y métodos estrictos de adoración. Una cosa es tener una foto de la deidad en el altar. No es lo mismo como tener una deidad. Pero más importante, el señor Nishinjadev en Mayapur es extremadamente misericordioso. Cuando leemos de la aparición y de los pasatiempos del señor Nishinjadev en Mayapur, como fue publicado por su gracia Pankajangri Prabhu, vemos que el escultor de la deidad advirtió a los devotos de la posible devastación si adorasen de forma incorrecta a Ugra Nishinja. Sin embargo, como esta deidad aparece en la tierra de Gauranga, adopta el humor de la deidad predominante de este lugar. Este humor, el humor de Nityananda y Gauranga, es olvidar las faltas de los devotos y solo ver su devoción y bendecirles con amor por Krishna. Está escrito que el señor Nityananda es el señor Balaram, pero más misericordioso. Él no es diferente del señor Balaram. Aún así, es diferente del señor Balaram por su misericordia sin precedentes sobre las almas caídas. De hecho, la morada de Nitai Gauranga se llama Audarya, lo cual significa que manifiesta misericordia sobre los devotos a pesar de sus faltas. De una forma similar, el señor Nishinjadev en ISKCON Mayapur no es diferente de Ugra Nishinja, pero aún así es muy diferente de Ugra Nishinja por su misericordia sin precedentes. El estudio cuidadoso de los pasatiempos nos dará la realización de que este Nishinjadev de Mayapur es extremadamente bondadoso y misericordioso con todos. Como ofrecimos un vestido de noche al misericordioso Nishinjadev hace unos años, Jananivas Prabhu se sentó con mi esposa y conmigo en el templo. Nos contó que el señor Nishinjadev le produce éxtasis el servir a Gauranga, ayudando a los devotos en su movimiento de Sankirtan. Consideré la idea de una forma del Señor sirviendo a otra. ¿No es así de que el señor Balaram se manifiesta como los zapatos, sombrillas y otra parafernalia del señor Krishna para servirle? ¿No es verdad que el señor Nityananda sirve a Gauranga y Advaitacharya? Muchas veces he pensado en las fotos que tomo del misericordioso Nishinjadev, sintiendo que su cara no revela ira, sino una gran sonrisa extática. Escuchando las palabras de Jananivas Prabhu, confirmo estos sentimientos. Sus ojos pueden revelar un éxtasis profundo. En el nivel del disfrute del Señor Supremo, una meditación interesante. Como se dice en la siguiente explicación,
Aunque muy feroz, la leona es muy amable con sus cachorros. De la misma manera, aunque muy feroz con los no devotos como Hiranyakashipu, el señor Nrsimhadev es muy amable y bondadoso con sus devotos como Prahlad Maharaj. El señor Nrsimhadev apareció a un devoto diciendo: no tengas miedo de mí, abandona este miedo. Deberíamos tomarlo en serio y no tener miedo de esta forma poco común del señor Nrsimhadev que reside en la morada de Gauranga. Adorándole, traerá amor y protección, no devastación. Su sirviente, Amoga Das. En el año 2019, en el salón del templo, después del Govinda, yo estaba mirando cómo los devotos y devotas hacen filas para ser bendecidos por las paducas del señor Nrsimhadev en su cabeza, y también cómo le ofrecen diferentes artículos en bandejas bellamente decoradas. Mientras observaba toda esta escena pensaba: qué egoísta que soy. Todos los días me compro muchos dulces maja y no soy capaz de ofrecer nada al Señor. Todo para mi disfrute. Soy un miserable. Luego de hacer compras de boga al mediodía, pasé por el templo para cantar el Gayatri. Y como estaban cantando Yasumatinandana, una canción que siempre me gustó, me quedé en la parte trasera del templo de Radhamadava, escuchando y cantando, cerca de donde está la Murti de Srila Prabhupada, junto con mis bolsas de compras. De repente, siento que me tocan el hombro. Miro hacia la izquierda y veo un devoto que me hace señas que lo siga. Yo dudé, no entendía, así que me quedé parado. El devoto se frenó y nuevamente me hace señas para que lo acompañe. ¿Yo? Sí, sí, me dice. Entonces agarré mis cosas y lo acompañé. Fuimos hasta donde está el altar del señor Nrsimhadev. Me descontaminó las manos y me dio una gran bandeja de metal con muchas mechitas de gui decoradas con forma de flor de loto y cubierto de rosas. Yo estaba desconcertado por lo que estaba pasando, totalmente sorprendido, y no pude entender lo que me decía. Me estaba pidiendo que se lo ofrezca al señor Nrsimhadev, al Panchatattva y a Radha Madhava. No podía creer lo que estaba pasando. Mientras daba vueltas al plato de ofrenda en dirección al señor Nrsimhadev, no podía dejar de pensar que en la mañana yo pensé en lo miserable que era y que nunca le ofrecía nada al Señor, y ahora Él hizo los arreglos para que así sucediera. Tu sirviente, Parama Karuna Das.